Ahora es oportuno, atención a los padres de los pequeñines. Yo creo que esta conversación le gustará mucho a mi madre. Un beso a doña Carmen, porque tengo aquí ya una amiga pediatra y ya yo he hecho toda una consulta a propósito de que mi pequeña de 4 años pues está, que es una gripe que no se le quita, y qué bueno pues poder conversar de esos tópicos y que obviamente pues preocupan mucho, sobre todo a los padres que tenemos un solo hijo o a los que ya pues tienen 3, 4 muchachos y todito pues cae uno y se repone otro y cae el otro. Y entonces vamos a hablar a propósito de la bronquiolitis con la doctora pediatra Evelyn Quesada, que en el día de hoy, bueno, pues toca este tema y que muchos padres, doctora, como bien decía, pensamos que es una gripe que no se le quita. Cuéntenos un poco más de esta afección que está como de moda. Bueno, realmente buenos días, gracias por la invitación. La bronquiolitis es lo más frecuente, sobre todo se piensa en bronquiolitis en el primer episodio de afección como si fuera un niño asmático, en todo niño menor de 24 meses, o sea, en todo niño menor de 2 años, uno debe de pensar en una bronquiolitis si es ese primer episodio que va acompañado de fiebre, dificultad respiratoria. Esos niños pueden presentar como si fuera una tos, como si fuera un catarro, pero van pasando los días y no mejora. Entonces, este es un bebé que debe de ser llevado a la emergencia o debe de ser llevado vía consulta normal con su pediatra o su médico de familia para que le haga la evaluación. La mayoría de las causas, o sea, la principal causa son los procesos virales. El principal virus va a ser el virus sincital respiratorio, el cual puede ser muy agresivo en los niños e incluso se relaciona mucho que ese niño que ha tenido un primer episodio de bronquiolitis por virus sincital respiratorio, hay una fuerte asociación entre virus sincital respiratorio y asma en la infancia. Que es muy delicado, doctora, el tema del Exacto. asma, sobre todo en niños tan pequeños. ¿Cómo se puede diagnosticar la bronquiolitis a diferencia de un proceso viral cualquiera? Porque obviamente tiene pecho o como le conocemos, un catarro, está muy congestionado. Bueno, eso es una gripe, pero cuando entonces se lleva a consulta, ¿cómo los especialistas, ustedes, pueden determinar de que no es un proceso viral común, sino de que ya pues estamos viendo esta afección en pequeñitos que muchos no pueden hablar? O sea, estamos hablando Exacto. que si son 24 meses ya del año en adelante sí, pero entonces los pequeñitos de meses que no pueden decir cómo se sienten y que ciertamente pues el médico es quien tiene la normativa de decir y diagnosticar esto es lo que está pasando con el bebé. Sí, en el caso, por ejemplo, de sospecha de bronquiolitis, nosotros vamos a tomar en cuenta básicamente ese primer episodio, porque un proceso gripal puede tener un catarro que mejore o puede tener una gripe, pero en estos pacientes van a tener malestar general, pueden hacer un episodio de fiebre y van a tener ese proceso respiratorio. O sea, es un niño que va a estar con sed de aire, o sea, va a tener episodio de disnea, o sea, falta de aire. Puede presentar una dificultad para respirar, donde se va a manifestar con movimientos de los músculos, o sea, del tórax. También puede presentar una tos y se va a escuchar un pitido. O sea, ese es un niño que cuando tose se oye como si fuera un pitido. E incluso en los padres que tienen, una de las características de la bronquiolitis es hacer una diferencia entre una bronquiolitis de tosferina, y eso me lo va a dar el episodio de esa tos. Esa es una característica que tiene la tosferina, que no tiene la bronquiolitis, pero el médico, cuando hace esa evaluación del paciente, solamente con la historia clínica y el examen físico de ese bebé, con eso es suficiente para diagnosticar. Hay situaciones cuando se amerita el ingreso que uno puede hacer otras pruebas, pero simplemente con el examen físico de ese paciente y la historia que me da mamá o me da papá,
Y a veces los padres dicen, pero ¿y qué es lo que este muchacho tiene? Entonces uno comienza y le pregunta al papá, a la mamá o al cuidador, o sea, ¿qué ha presentado el niño? O sea, y de acuerdo a las características clínicas, entonces el pediatra, uno se orienta, aunque ese niño no pueda hablar, o sea, ¿qué tiene ese bebé? Tratamientos para la bronquiolitis, doctora. ¿Cuáles serán? En este caso es mantener la hidratación de ese paciente. Mantener la hidratación, en algunos casos se podría utilizar las nebulizaciones con los medicamentos que son conocidos como broncodilatadores para dilatar el músculo o esa parte realmente de los bronquios, que es donde ocurre la parte terminal de los bronquios, la parte más pequeñita del pulmón, que es donde se realiza realmente el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, o sea, donde se lleva directamente la respiración, ahí hay un proceso inflamatorio. Entonces, lo recomendable es de acuerdo a la severidad, pero hay muchos niños que uno le va a decir a su madre, mira, ese niño va a durar un mes tosiendo, o sea, el cuadro te puede durar entre una semana hasta 4 semanas con ese periodo de tos, pero es un muchachito que va a estar comiendo, que va a estar brincando, pero va a persistir con la tos. Pero en ese sentido es porque también está medicado, porque la otra pregunta, doctora, padres que creen que es un simple proceso viral y no lo llevan a tiempo a donde su pediatra, y el muchacho, bueno, pues tiene catarro, tiene mucho fluido nasal, y le damos medicamento, y no sabemos a ciencia cierta qué está pasando con el niño. ¿Qué consecuencias podría acarrear una bronquiolitis que ya pues pasa demasiado tiempo en casa y cuando llega al médico pues podría ser, qué sé yo, severa, aguda? No sé, ¿cómo Sí, determinarlo? en este caso, por ejemplo, no necesariamente por una bronquiolitis, pero sí cuando hay un proceso que me afecta las vías respiratorias y es persistente, el sistema inmunitario va a estar debilitado, entonces ahí nosotros vamos a hacer un blanco perfecto para lo que sea que ande en el ambiente. O sea, es como que tú andas en una guerra y tú no andas protegida, el primer tiro se te va a pegar. Entonces es recomendable, ojo con los padres, determinar con ese niño si ha perdido peso, si pierde el deseo por comer, si ese es un niño que se mantiene con la tos, pero también esa tos se acompaña de fiebre. Y si esa tos se acompaña de fiebre, el predominio de esa fiebre. Entonces, es un niño que permanece con la fiebre, es un niño que permanece con la tos, que no me está comiendo o que me está perdiendo peso, o que en las noches se acuesta, independientemente de si tiene el dato de que ha tenido gripe o no, es un niño que ronca, o es un niño que tú cuando lo llevas en cualquier lugar, es un muchacho que tiene una tos, que no le para, entonces ya ese es un momento para verificar qué tiene ese niño, porque de repente puede ser un simple proceso gripal que se me ha complicado con una neumonía por alguna bacteria. Entonces ahí ya yo tengo un problema más serio, o sencillamente lo más simple es un niño que es alérgico y, por ejemplo, es un niño que está en un lugar cerrado donde los aires acondicionados no tienen ningún tipo de mantenimiento, y ese es un lugar para bacterias que me pueden afectar el tracto respiratorio. Todo tipo de bacterias, o sea, ciertamente. Entonces, pero es importante en esos niños, el ojo avisor de los padres es un niño que esté perdiendo peso, que se permanezca con la fiebre, que ese catarro nunca mejore, que es la diferencia entre, por ejemplo, hacer ese episodio de tos, de catarro, cuando cambia el clima, o cuando viene que dicen, bueno, esta semana hay polvo de Sahara. O sea, si no hay ninguno de esos factores y permanece por más de 2 semanas, es bueno que se lleve a una evaluación y verificar que está todo bien. Así es, estamos conversando con la doctora Quesada, pediatra, a propósito de la bronquiolitis. Doctora, estamos hablando de estos niños de 24 meses,
Pero, ¿qué está pasando actualmente? Voy a hacer hasta una consulta pública. Yo tengo una niña de 4 años y la verdad es que está pues en ese proceso de que mejora y vuelve para atrás y mejora y vuelve para atrás. Y ya yo he pensado que ciertamente es algo alérgico porque también el clima no ayuda, doctora. O sea, en la semana hay 3 días que llueven, 2 días que no, está en el colegio, todo el proceso de todos los niños. Y tras bambalinas decía, qué bueno sería llevarla a la playa y darle un chapuzón. Cuéntanos un poco más. Sí, en cuanto a eso, como tú tienes niños y tú hablabas de que solamente tenía uno, es importante que ya estamos un poco en la normalidad después del COVID. Entonces, recordar a los padres, es normal que el niño, yo tengo padres que me dicen, pero doctora, a ese muchacho no se le quita la gripe. Y entonces yo le digo, sí, lo que pasa es que ellos vienen como Matrix Reloaded, ellos vienen recargados. Entonces, muchos niños van a presentar ese episodio persistente de ese proceso gripal. O sea, esa es una gripe que no se le quita. ¿Por qué? Porque es un niño que una de las formas como él conoce su medio externo es abrazando al amiguito, que mira que me prestó, por ejemplo, su vaso. Hay niños que si no es con ese amiguito no van, o con esa amiguita, o hasta con la misma profesora, y ellos no tienen esa cultura de, bueno, yo no voy a probar la cuchara de ella, no por nada, sino porque ella puede contener bacterias. O sea, los niños no conocen esa frontera. Entonces, la mayoría de los procesos que afectan a estos niños, sobre todo que están en guarderías, en colegios, en lugares donde comparten mucho tiempo. Hay, por ejemplo, yo tengo pacientes que la abuela cuida a todos los nietos. Entonces, lo que llevó uno, todo lo van a cargar. Entonces, en ese sentido, es normal que siempre se mantenga, porque los niños siempre van a tener procesos respiratorios a repetición, porque ellos están más expuestos a medida que su sistema inmunitario se va desarrollando. Ahora bien, hay niños que son alérgicos, que son los niños atópicos, y esos son los de mi grupo, que yo lo llamo los vidrios de Belén, que todo lo que cruza, o sea, ese se le va a pegar a ese niño. Entonces, hay que tener en cuenta si ese niño es alérgico, si es un niño que es alérgico conocido, si está tomando medicación, si es un niño que tiene una alergia, por ejemplo, a ciertos alimentos, si él está consumiendo esos alimentos, pero también si son procesos gripales simples. Ahí está. Yo siempre recomiendo a los padres que aprovechemos el hecho de vivir en un país tropical, exponerse al agua del mar, o sea, a los baños de mar, así mismo como se llama. Eso es beneficioso para la salud. Claro, tomando en cuenta si ese día hay mucha brisa, o sea, si es un día porque no te va a convenir, y las horas de exposición al sol, evitar esas horas donde el sol es peligroso por un riesgo de cáncer en la piel. Entonces, en cuanto a eso, sí es recomendable llevar a los niños a la playa. Bueno, ahí a está. que ellos se den su chapuzón, pero eso es un baño de playa, le quito la ropa mojada y nos regresamos para la capital. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en la capital. Cerca, muy cerca. O sea, fuimos a Guayacane, aquí al este, a San Cristóbal, a la playa de San Cristóbal. A la playa o sea, Najayo, toda esa playa nosotros tenemos de la todo zona eso. sur y de la zona este. Exacto. Bueno, pues ahí está la recomendación de la doctora Quesada. Vamos a darle ese chapuzón a los pequeñitos de la casa, que con él se irán todos los males que puedan tener. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, a los padres tranquilos, mucha paciencia, sobre todo hidratar a los pequeñitos en casa. Hacerle lo que le gusta, no quiere el puré, bueno, ¿qué tú quieres comer ahora? Una pastica, cómase su pastica, bébase una sopita y buscarle la vuelta a los niños, porque ciertamente este proceso viral, como bien decía ella, no